Bueno, ya lo hemos dicho bastante. Vamos a hablar de las especias aromáticas. Voy a leer un poquito la introducción de este tema en el libro del Diccionario de Elementos Proféticos para que usted vaya apuntando hacia el lugar correcto. Dice, dentro de la Biblia hay un espacio muy relevante para los aromas y las especias de todo tipo. Por aquellos días, los días bíblicos, muchos de los elementos mencionados en esta sección tenían precios altísimos y eran sumamente valorados por reyes de todo el mundo. Uno de los ejemplos bíblicos más relevantes es el perfume de nardo, que fue utilizado para ungir los pies de Jesús. Al mismo tiempo que aquello era un acto de adoración, también tenía una implicación profética. A la par de este caso está el aceite de la santa unción, el cual estaba compuesto delicadamente por distintas especias aromáticas, todas simbólicas. Ante tales evidencias queda claro que las especias son un valioso ingrediente en la interpretación profética. Ok, aquí hay algunas cositas quizás importantes de señalar antes de que nos metamos a ir a cada uno de los aromas o cada una de las especias. En primer lugar, tenemos que recordar que de este universo, ¿verdad? Nadie es experto, aunque tal vez haya aquí algún perfumista que nos quiera hablar. Pero creo yo que la mayoría de nosotros no nos dan un curso de perfumería en el colegio o en la escuela. Son cosas tal vez muy especializadas para quienes las conocen. Sin embargo, dentro de lo que uno más o menos puede investigar y puede también descubrir, es que las fragancias necesitan de todo un proceso para poder obtenerse o conseguirse, de la manera en la cual son representadas en la Biblia. Vamos a decir, yo puedo agarrar hoy una flor, ¿verdad? Y tratar de absorber todo su aroma, pero eso no necesariamente es una esencia, por decirlo así. Quizás si yo quisiera obtener la esencia de esa flor, la tengo que procesar, ¿verdad? Primero tendría que machacarla, tendría que, no sé si previamente haber secado, o tengo que haberla, no sé, picado de alguna forma, pongamos el nombre que queramos. Lo que sí queda claro, por lo menos dentro de lo que yo he investigado y lo que creo que la mayoría de nosotros sabe, es que antes de convertirse en una esencia, algo tiene que haberse muerto. Las esencias son producidas por seres que podríamos decir vivos. Frutas, cortezas, flores, ¿verdad? Son nacidas de seres vivos. Vamos a decir, yo no puedo tomar un par de piedras de las que vimos en la sesión anterior y empezarlas a pulverizar y pretender que va a salir un aroma. La mayoría de ellas no va a producir eso. Entonces, ya de ahí empezamos a entender un poco el significado o la profundidad de lo que puede ser hablar de una esencia. En algunos casos, las esencias pueden llegar a ser extremadamente puras y algunas otras son diluidas. Entonces, ahí ya hablamos de otro elemento que puede alterar cualquier proceso investigativo. Aún en el tema de cuando uno va a comprar un perfume, no sé si usted ha investigado, pero no es lo mismo, por ejemplo, cuando el perfume dice Eau de Toilette, ¿verdad? Que es en francés, yo no sé francés, entonces lo digo así, Eau de Toilette, o que diga Eau de Perfume. Si usted nunca ha puesto atención a eso, se va a dar cuenta que sí hay una gran diferencia, porque el de Toilette es prácticamente pasadito por agua, y el de Perfume es una esencia más concentrada y usualmente es muchísimo más costoso que el de Toilette. Aún hay otros, ¿verdad? Que no son ni Toilette ni Perfume. Aquí le llaman Eau de Pacholí, que es cuando ya usted, ¿verdad? Se fue a buscar al mercado central entre las pulgas y los ratones, algún perfume que le funcionara y se lo puso encima. Entonces, esos procesos van a distinguirse unos de otros, porque obtenerlos los hace más complejos, de igual manera los hace más costosos y en algunas ocasiones también determinan su capacidad de preservarse a través del tiempo. No sé a cuánto les ha pasado la mala experiencia de llegar al armario, ¿verdad? Sacar un perfume que usted
no sabía que tenía o que tenía mucho tiempo guardado, y el aroma pues ya se fue, ya se perdió. Usualmente eso es porque la capacidad que tiene esa fragancia de evaporarse es muy alta. Entonces, hablaríamos de concentración. La concentración de esa fragancia, si está en un formato más aceitoso, es menor de evaporarse a que si está muy diluida. Si está muy diluida, su capacidad de evaporarse es, bueno, altísima. Aún en su cuerpo usted puede ver la diferencia. Volvamos al tema del toilette y del perfume. Si usted se echa un toilette ya a las 11 de la mañana, si usted se levantó temprano, ya no huele nada. Hay que echarse ahí un retoque. Si usted se echa el perfume, es muy probable que a través del día ese perfume se mantenga y que usted no necesite echarse esos retoques. Aún si usted, por ejemplo, tiene una fragancia favorita, le motivo a que haga el ejercicio, vaya y pruebe en estas ventas de perfumes, si tienen mucha variedad, la diferencia del toilette y del perfume. Aún el aroma es diferente. Aún el aroma es diferente. Entonces, bueno, se los dejo ahí como una, llamémosle una introducción a este tema, que yo no me considero un experto, pero que por lo menos hemos averiguado algo por el estudio de la palabra y de la perspectiva bíblica. Entonces vamos a ir a estos símbolos. Vamos a primero estudiar sobre el aloe. El aloe es una esencia, pues que la consumimos de muchas maneras. Aún hay gente que se la toma. El aloe viene de una planta, en muchos casos, y se puede consumir casi que es como una gelatina para quien lo ha hecho, para quien ha preparado aloe. Y de ahí se extrae como un aceite que tiene su propio aroma, que es diferente a cuando se consume de forma comestible. Entonces vamos a ir a los versículos bíblicos. Le voy a pedir a la hermana Valesca Joana Artigas que me busque por favor Cantares 4:14. Le pido a la hermana Fanny Rojas que por favor me busque Proverbios 7 del 16 al 20. Y le voy a pedir al hermano Coqui Berechi que me busque Juan 19 del 39 al 40. Vamos a ir también a buscar con la hermana Andrea Rojas Salmos 45:8 y con la hermana Ana Lucía Cartín Elizondo Números 24 del 5 al 6. Ok, vamos entonces a la hermana Valesca. Hermana Valesca, encienda su micrófono, la escuchamos. Amén, profeta. Dice así, Cantares, capítulo 4, versículo 14. Nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas. Amén. Ok, bueno, tal vez ahí nos faltó leer algunos versículos de contexto. Ahí se está refiriendo a la amada, a la mujer. Entonces, el aloe es un representante de la belleza femenina, es un representante de la feminidad. Quizás por muchas razones. Si tal vez usted se pone a ver, digamos, la forma física de la planta, el aloe, pues tal vez habrán algunos que les parezca a la figura de la mujer. Yo creo que más tal vez se refiere a la capacidad que tiene el aloe de tener diferentes propiedades. Yo le recomendaría a todas las personas que les gusta la jardinería que siempre tengan una planta de aloe en su casa. La planta de aloe, por ejemplo, es muy útil para curar las heridas. No lo digo según la Biblia, sino en mi experiencia y lo que he aprendido. La planta de aloe sirve para curar las heridas. También puede ser perfectamente útil para cuando una persona tiene un malestar gástrico, como les decía, y consumir el aloe para que se disipe, digamos, ese malestar gástrico. También, desde luego, el aloe es una herramienta muy útil para generar un aroma agradable. El aloe no es único de los que lo consumen, digamos, como alimento, sino también para generar un aroma. Entonces, vamos a decir, por sus múltiples capacidades, posiblemente es por ahí que viene la representación del aloe. Le voy a pedir, por favor, a la hermana María José Zamudio que nos lea el siguiente versículo, que es otro significado del aloe. Por favor, adelante.
Profeta, te has equivocado, no me has pedido a mí. Ah, No entonces sé. alguien más bien se me fue. Entonces fue Sí, la hermana Fanny. Proverbios 7, a ver si lo encuentro. No, no hay problema. Creo que la hermana Fanny lo tiene. Hermana Fanny, Ah, vale, vale. adelante, la escuchamos. Sí, profeta. Proverbios 7, 16 al 20. Dice, he adornado mi casa con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a casa. Bueno, vea que cochinona la mujer que le decía estas cosas, ¿verdad? Obviamente un varón. Y representa entonces el aloe, digamos, esa seducción, ¿verdad? Esa fornicación, también podríamos decir hasta ese adulterio, si fuera el caso, esa promiscuidad, el aloe puede significarlo. Antes de que vayamos a los otros versículos, les leo un poquito lo que dice Internet sobre el aloe. Otro nombre que se le da al aloe es la sábila o el acíbar. Es un género de las plantas suculentas. Una planta suculenta, para los que no saben de plantas, son usualmente plantas de desierto. Son plantas que sobreviven con muy poca agua. Entonces ellas no necesitan, digamos, consumir mucha lluvia para poder sobrevivir. Aún podría ser que la mucha lluvia sea contraproducente para ellas. Son posiblemente parientes de los cactus. Tienen una capacidad precisamente para absorber el agua. Es una cosa muy llamativa, ¿verdad? Que no necesitando mucha agua, cuando usted la abre, quien ha abierto una hoja de aloe, se da cuenta que es extremadamente viscosa, ¿verdad? Pero da la sensación por momentos de que hasta podría tener mucho contenido líquido o retener mucho contenido líquido. Entonces es una habilidad bien interesante. En el pasado fue asignada a la Aloaceae, o es una circunscripción más amplia de la Liliaceae. Tiene alrededor de 525 especies aceptadas, de las más de 1000 descritas. O sea, estamos hablando de una planta que tiene diversidad enorme de representaciones. Entonces podría ser que perfectamente el aloe aquí en Costa Rica sea muy diferente al aloe que usted tiene en su país. Si ustedes que están aquí en el grupo quieren compartir alguna foto de algún aloe que tengan ahí en su casa, como para saber de qué país y para saber las variedades que hay, bienvenido sea. Vamos a pedirle ahora al hermano Coqui que por favor encienda su micrófono para escucharle. Adelante. Lo escuchamos, mi hermano. No se le escucha su micrófono, siervo. No, seguimos sin oírle. Sí tiene el micrófono encendido, pero no se escucha. Voy a ir con la hermana Andrea. Si no, ya en un momentito le damos oportunidad de nuevo, siervo. Adelante, hermana Andrea, le escuchamos. Claro que sí. Dice Salmos 45:8. Dice, Deme un segundito, mi hermano. claro, Vamos a escuchar a Andrea primero. Adelante, hermana Andrea, le escuchamos. ok, dice, mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrearán. Amén. Ok, bien, el aloe representa alegría, representa celebración, representa un llamamiento divino, representa también la justicia de Dios sobre nosotros. Les vuelvo a recordar, el aloe era utilizado por el tema de la sanidad de las heridas, ¿verdad? Entonces, tiene una sensación de frescor, aún por ejemplo, si usted se va a la playa, que aquí nosotros, bueno, tenemos mucho la oportunidad de hacerlo. Si usted se va a la playa, va a encontrar que ahí hace mucho sol, sobre todo cuando es verano. Entonces, fácilmente las personas se queman la piel, aunque no es una herida abierta, pero se queman la piel. Y el aloe puede servir para refrescar, para traer alivio al dolor de la piel. Bien, sí. Entonces ese es otro significado. Le voy a pedir por favor al hermano Coqui que por favor encienda nuevamente su micrófono, hermano, para escucharle.
Adelante. Sí, buenos días. ¿Me escucha? Adelante, mi hermano, sí. ¿Le hago Juan 19 o el Salmo 35:8 que sigue? Yo le había pedido a usted Juan 19, 39 al 40, me parece. Si quiere, Sí, léame sí, ese. sí, exacto. Ok. Dice la palabra. También fue Nicodemo, el que anteriormente había visitado a Jesús por la noche, llevando con él una mezcla de mirra y aloe, aproximadamente 100 libras. Y tomaron el cuerpo de Jesús y lo volvieron en telas de lino, con las especies aromáticas, conforme a la costumbre de sepultar de los judíos. Buenísimo, mi hermano, muchas gracias. Bueno, aquí vemos el aloe relacionado con la sepultura, ¿verdad? De los muertos, y no cualquier muerto en este caso, sino el momento en que Cristo parte al lugar donde le arrebataría las llaves de la muerte a Satanás. Entonces vemos que el aloe puede significar también la preparación para el fallecimiento, para la muerte. No sé exactamente cuál era la función que ejercía en este caso, creo yo que tal vez relacionado a, por ejemplo, si en este caso Jesús tenía muchas heridas, que el cuerpo no perdiera su forma a causa del desangramiento que podía tener, ¿verdad? Entonces era una forma paliativa, porque ya la persona estaba muerta, de curar esas heridas. Creo yo que tendría sentido, todo el sentido del mundo, ponerle aloe para que no hubiera una mayor destrucción del cuerpo o desmembramiento del cuerpo aún. Creo que en esto nos podría ayudar mucho un médico, que le preguntemos, bueno, cuál era el efecto de la tortura, la vapuleada que recibió Jesús, ya luego de muerto, cuál era el efecto que podía tener en ese cuerpo y por lo cual era necesario aplicar aloe. Bien, nos queda un versículo más de otro de los significados que tiene el aloe en la palabra. Le voy a pedir a la hermana Ana Lucía Cartín, por favor, adelante, la escuchamos. Números 24 del 5 al 6. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. Ok, buenísimo, gracias. Bueno, aquí tenemos una representación muy clara del aloe como una figura de Israel. Acordémonos que en la palabra el Señor nos enseña algunas plantas, como la higuera también, por ejemplo, donde se nos retrata a Israel. Bueno, el aloe también lo representa, quizás por esa habilidad de ser una planta, vuelvo a insistir, que es desértica y que aún así puede preservarse, ¿verdad? Que aún así puede preservar su sustancia, su esencia, y cuidado si no robustecerse. Entonces, antes de terminar con el tema del aloe y pasar al siguiente, les quiero leer cuáles son algunos de los usos que tiene el aloe. Dice por acá, estas plantas se cultivan frecuentemente como ornamentales, tanto en jardines como en macetas por su atractivo y dureza. Algunas especies como la aloe maculata, aloe arborensis y en especial el aloe vera, que creo que todos lo hemos escuchado, se utilizan en la medicina alternativa. Por favor, pongan atención, esto no es de la Biblia, pero bueno, creo que si lo estamos estudiando no está de más. Por contener un principio activo aloína y como botiquín doméstico de primeros auxilios, lo que yo les decía, tanto la pulpa transparente interior como la resina amarilla exudada al cortar unas hojas se usa externamente para aliviar dolencias de piel. Bueno, vea, yo no sabía que la resina era lo que se utilizaba. Si usted nunca ha manipulado el aloe, pues bueno, le cuento, cuando uno corta la hoja del aloe, usted tiene que decidir para qué la va a usar. Si usted la quiere usar para hacer un refresco, un jugo, digamos, lo que se recomienda es que usted deje reposando esa hoja de aloe en un vaso de agua para que se diluya, para que salga toda esa resina. La resina tiene un color como amarillento, aún es mucho más viscoso que el aloe en sí. Entonces se recomienda que ese aceite o esa resina salga y luego usted ya puede usar, digamos, la carnosidad, ¿verdad? La carnosidad del aloe. Entonces, a lo que se refiere acá es que cuando uno, por ejemplo, la quiere utilizar para consumirla,
tiene que separar ese elemento para que no se le amargue a usted la bebida. Bueno, si a usted le gustan las cosas amargas, también se lo puede tomar. No sé si tendrá algún efecto negativo. Debe ser ese aceite, debe ser mucho más, bueno, no sé si decirlo feo o desagradable, que la planta sola, porque aún la planta sola yo no conozco gente que se la coma así nomás. Lo que conozco es que la revuelven, por ejemplo, con jugo de limón o con jugo de fresa o con otra cosa que le dé un poquito de sabor y hasta le meten azúcar. O sea que la planta en sí es insípida. Pero si usted en una urgencia, ¿verdad?, puede cortar la planta para pasarla en una herida, pues el efecto, digamos, o el dolor se puede ver ayudado hasta por esa resina, ese aceite que tiene por ahí. Les sigo leyendo un poquito. Tanto la pulpa transparente como el interior, como la resina amarilla exudada al cortar unas hojas, se usa externamente para aliviar dolencias de piel. Sistemáticas reseñas de pruebas clínicas aleatorias y controladas han demostrado que no existe evidencia de que el aloe tenga potentes efectos medicinales. O sea, como que la medicina dice que todo lo que yo le estoy diciendo no es cierto. Sin embargo, otras investigaciones sugieren que el aloe vera puede reducir significativamente la curación de heridas en comparación a protocolos de tratamiento normales. O sea, ahora dice que algunos estudios científicos señalan que sí funciona. La medicina es terrible, ¿verdad? Pero bueno, cada día sacan una investigación diferente y que contradice la anterior. El gel que se encuentra en las hojas se usa para calmar quemaduras menores, heridas y diversas afecciones cutáneas, como el eczema y la tiña. Su efecto calmante es casi inmediato, además de aplicar sobre las heridas una capa que se supone reduce los cambios producidos por cualquier infección. El uso de esta hierba medicinal fue popularizado en muchos países occidentales durante la década de 1950. Hay pocos estudios correctamente dirigidos sobre los posibles efectos beneficiosos de ingerir el gel de aloe vera, debido a que sus extractos ingeridos en exceso son tóxicos. Algunos estudios en animales de laboratorio indican que los extractos poseen un significativo efecto anti-hiperglucémico y pueden ser útiles, por favor, tenga cuidado, ser útiles en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Sin embargo, estos estudios no han sido confirmados en humanos. Y bueno, ahí siguen más cositas que estoy seguro que si a usted le interesan, las va a estudiar. Perfecto, bueno, cerramos el tema del aloe. Ahora vamos a estudiar sobre el azafrán. Vamos a estudiar sobre el azafrán. ¿Qué es lo que dice la palabra? Tampoco se hacen muchas alusiones al azafrán. Precisamente es un versículo que acabamos de leer, donde se habla de la belleza femenina. Pero bueno, yo le voy a también a compartir un poquito qué dice el azafrán en internet. El versículo donde se habla del azafrán es Cantares 4:14. El azafrán es una especia derivada de los 3 estigmas secos del pistilo de la flor de Crocus sativus, una especie del género Crocus, dentro de una familia Iraceae. Ahí está una flor, la flor es como púrpura y que tiene unas ramitas que yo creo que es el azafrán color rojizo. No sé cuál será el término exacto para el azafrán, o sea, para esas ramitas rojizas. La palabra azafrán es muy similar en distintas lenguas, habiendo sobrevivido sin casi alteración en árabe, inglés, francés, italiano, catalán y griego, así como idiomas fuera de Europa como el amhárico o el kazajo o el hindi, el tailandés y el japonés. La mayoría de las fuentes concuerdan que proviene de la palabra árabe azafrán o zafarán, cuyo origen se desconoce, que significa amarillo y es parónimo de zafarán. Esta palabra se habría extendido por la península ibérica y de ahí al resto de Europa y a otros países, directamente o mediante la forma latina medieval de safarum. A modo de ejemplo, en inglés, saffron proviene del anglo-normando saffron o safrén, el alemán safrán del francés safrán y el ruso safrán directamente del árabe. Según otras fuentes que se apoyan en la presencia del cultivo del azafrán en la meseta iraní, safarum viene del persa saferán, que significa oro,
y que significa pluma o estigmas. Bueno, ahí hay un montón de información sobre el azafrán. El azafrán se utiliza mucho para comerlo. También puede tener un aroma interesante. Me parece que el azafrán se utiliza también mucho para teñir. Digo teñir porque no necesariamente agarra un sabor muy fuerte. Tiñe las comidas, ¿verdad? Y en algunos casos también puede tener un aroma, el azafrán particular, pero es muy tenue, es muy suave, es un olor muy suave. Entonces tenemos que el azafrán en la palabra aparece como una representación de la belleza femenina. Vamos ahora con el concepto del bálsamo. El bálsamo. Vamos a estudiar el bálsamo en la palabra. El bálsamo podría malentenderse, por ejemplo, si lo usamos como un sinónimo de aceite, pero tiene su propia representación. Vamos a ir, por favor, a la hermana María José Zamudio, que me busque, por favor, Jeremías 51:8. También le pido, por favor, a la hermana Ruth Sandro Leandro, que me busque Cantares 4 del 11 al 14. Vamos a leer un poquito más de ese versículo. No, perdón. No, ese de Cantares no. Hermana Ruth, búsqueme Jeremías 46:11. Por favor, perdone ahí la confusión. Y a la hermana Aldana Quiroz, que me busque Jeremías 8:22. A la hermana Cintia Isolán, por favor, búsqueme Génesis 43:11. 43:11. Ok, vamos a hablar sobre el bálsamo. Hermana María José, por favor, léame el versículo que usted tiene. Adelante. Sí, Jeremías 51:8. En un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo sobre su dolor, quizás sane. Amén. Ok, bien. El bálsamo, aunque no es una especia en concreto, ¿verdad? Es una representación de los aceites, podríamos decir fácilmente interpretado como un sinónimo, es un simbolismo de sanidad, de alivio, de frescura, de renovación de fuerzas, de mejoramiento físico. Bien, eso es lo que significa el bálsamo en la palabra. Vamos a leer otros versículos que aluden a este tema. Hermana Ruth, la escucho. Adelante. Amén. Jeremías 46:11. Sube a Galaad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto. Por demás multiplicarás las medicinas, no hay curación para ti. Buenísimo. Bien, tenemos la explicación del concepto del bálsamo y dice, es una secreción vegetal compuesta de resina, aceites aromáticos, alcoholes y esteres. Bueno, yo creo que dando esta clase me estoy interesando en llevar una clase de perfumería. Por ejemplo, el incienso. Los bálsamos suelen ser utilizados como desodorizantes y purificadores. En ocasiones, las momias, nadie se vaya a sentir aludido, las momias egipcias eran cubiertas con bálsamos. El proceso de momificación también recibió el nombre de embalsamado. Bueno, yo creo que el tema de los bálsamos va íntimamente ligado a el asunto de los perfumes directamente. Aún los que nos acordamos de la famosa historia de cómo nacen los perfumes, se dice que los perfumes nacen en Francia. No sé si habrá algún francés por aquí que nos pueda confirmar o no, pero el concepto del perfume nace en Francia y se dice que era un mecanismo para evitar evidenciar el mal olor a consecuencia de que muchas personas en Europa pues no tenían la costumbre de bañarse regularmente. Aún me parece que esa costumbre perdura hasta hoy en algunos lugares, ¿verdad? En el caso de nosotros en América, pues bueno, tenemos la bendición de esa maravillosa herencia indígena de bañarnos todos los días. Bien, seguimos estudiando sobre el bálsamo. ¿Quién tiene el siguiente versículo? Hermana Aldana, la escucho. Adelante.
Jeremías 8:22. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Ok, bueno, ahí lo vemos igual. Podríamos decir que hasta la palabra medicina, ¿verdad? Es sinónimo de bálsamo, sanidad, restauración, curamiento de heridas. Es el bálsamo. Ok, vamos a ir a otra representación del bálsamo. Creo que este versículo no lo dije. O sí, hermana Cintia y Solán sí lo tiene. Adelante, la escucho. Adelante. Ahí está. Buenas tardes, ahí está. Génesis 43:11. Entonces Israel su padre le respondió, pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Ok, buenísimo. Muchísimas gracias, mi hermana. En el caso del bálsamo, ahora lo vemos como una ofrenda, como una forma de sacrificio. Y algunos dirán, bueno, ¿qué clase de ofrenda era esa? Tenemos que volver al contexto, ¿verdad? Donde fue escrita la Biblia. Acordémonos que era un lugar desértico, en primer lugar, partamos de ahí. Entonces, todo lo que pudiera ser transportable, todo lo que pudiera ser preservado a través del tiempo, era considerado algo valioso. Entonces, al hablar de un bálsamo, que en esencia es, volvemos a insistir, la secreción de una planta o de origen vegetal, y que podía de esa manera ser llevada, ¿verdad? De esa manera ser preservada, tenía un alto valor. Aún hablamos, me parece que en su momento, cuando nos referíamos al aceite, sería interesante retomar un poco también de esa clase de los derivados de la naturaleza, del aceite, como lo que se derramó, lo que derramaba Jacob, ¿verdad? En la piedra donde la cual él había dormido. ¿Cuántos se acuerdan de ese verso, de esa clase que vimos? Entonces se entiende que el derramar de ese producto era una ofrenda por el valor que tenía, por lo apreciado que era. Y en este caso, si hablamos del aceite de origen, digamos, del aceite de oliva, por decir un caso, pues era un aceite muy útil. No sé si era el único aceite que existía, posiblemente no, pero era quizás también de los más útiles. Si usted hoy va, por ejemplo, al supermercado, usted se va a encontrar diferentes tipos de aceite. Se va a encontrar aceite de palma, aceite de girasol, se va a encontrar aceite de oliva. Ahí me pueden escribir ustedes cuáles otros tipos de aceite hay hoy en el supermercado, de fácil acceso, digamos, para nosotros. Está el aceite de coco, está el aceite de almendra, ¿verdad? Hay muchos tipos de aceite. Aún está el aceite de soya, de canola. No sabía que había aceite de uva. La primera vez que escucho eso, aceite de uva. Me dicen aceite de colza, de ricinio, de girasol. Bueno, ya lo mencioné. Hay aceite de carro, ¿verdad? Entonces, creo yo que en aquel momento quizás habían diferentes también materiales de los cuales se puede hacer un aceite y cobraban valor o a precio dependiendo del tipo de producto o del tipo de fuente de la cual provenía. Entonces, era considerado el bálsamo, al ser un sinónimo del aceite, también un tipo de ofrenda. Excelente. Y bueno, ahí ustedes siguen escribiendo. Muchísimas gracias por sus aportes. Vamos a ir a otro de los símbolos. Creo que va a ser el último que vamos a ver hoy, para dejar los demás para la siguiente clase. Otro de los símbolos de las especias aromáticas que encontramos en la palabra, y es el cálamo. Anótelo bien, cálamo con C. Este no es tan común, por lo menos en nuestro lenguaje, no lo estudiamos tanto. El cálamo tiene los siguientes textos bíblicos. Hermana Elizabeth Galeano, por favor, búsqueme Éxodo 30 del 23 al 25. También, por favor, hermana Victoria Salazar, búsqueme Cantares 4 del 11 al 14. Y con eso vamos a ver el cálamo. Ok. Hermana, vamos a ver, hermana Elizabeth, espero que ya tenga el versículo. Estoy listo, la escucho. Un segundito, ya va. Ok.
30, 23, 25. Sí, señora. ¿La tiene? Sí, sí, la tengo. Tomarás especias finas de mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad. Eso es 250 de cálamo aromático, 250. De casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivos 1 hin. Ok. Bueno, aquí nosotros tenemos la representación del aceite de la unción, así como usted lo escucha. En el antiguo Israel había una preparación muy específica para lo que se conoce como el aceite de la unción, así mismo. Entonces el cálamo es el vivo testimonio de la unción. Les voy a contar un poquito del cálamo que me aparece aquí antes de ir al siguiente verso. Dice, el Acorus calamus, el cálamo aromático, es una de las 2 especies del género Acorus, de la familia de las acoráceas. Es conocido vulgarmente como ácoro dulce o ácoro aromático, cálamo, cálamo acuático o ácoro verdadero, y aparece ampliamente distribuido en la zona templada del hemisferio norte, siendo originaria del sudeste asiático. Les quiero leer un poquito sobre los usos. La raíz del cálamo confitada se usa en Europa en repostería. De ella también se extrae una droga estimulante y carminativa llamada cálamo. Bueno, eso no lo sabía. Dice por acá, usos en la medicina herbolaria. La maceración de la raíz del cálamo aromático no solo se emplea como tonificante en los casos de debilidad general del aparato digestivo, gases del estómago y de los intestinos, sino que también es un remedio poderoso para combatir las enfermedades de las glándulas, así como la gota. No sé qué será la gota. Yo la gota la conozco. Vamos a ver qué es la gota. La gota es una enfermedad producida por la acumulación de cristales de urato de monosódico en distintas partes del cuerpo, sobre todo en las articulaciones, tejidos blandos y riñones. Entonces la gota es como lo que en mi país llaman una pega, una pega. Esta tisana contribuye enormemente a calentar el estómago y los intestinos lentos y a fomentar la secreción de mucosa. Se recomienda contra el metabolismo lento, las digestiones lentas, lo mismo que contra la clorosis y la hidropesia. En otras palabras, mi hermano, mi hermana, cómase un poco de cáñamo, perdón, de cáñamo no, de cálamo, el cáñamo sí, ahí sí que no se lo recomiendo, del cálamo, y usted va a ir directo al baño de una manera gloriosa y victoriosa en el nombre de Jesús. Así que bueno, vamos a leer el siguiente versículo. Hermana Victoria, la escucho, encienda su micrófono. Ahí va. Sí, Cantares 4, 11 al 14. Esposa mía, tus labios como un panal destilan miel. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y el aroma de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. Jardín cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, sellado manantial, vergel de renuevos de granado, de frutos suaves, de flores de aleña y de nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, árbol de incienso y de mirra, aloes y las más aromáticas especies. Bueno, maravilloso, ¿verdad? Este versículo ya lo habíamos leído, solo el último, pero aquí, bueno, ya nos fuimos desde el principio, desde el 11 al 14, y hay todo un retrato, ¿verdad?, de lo que es el aroma de la mujer que desea enamorar a su amado, ¿verdad? No diga que se lo dije yo, porque se lo dice la Biblia, mi hermana. Si usted necesita ahí que la cosa se ponga buena, ya sabe. Tiene todos esos aromas, ¿verdad? Que como lo dije, igual que con las piedras preciosas, al final el Señor todo lo crea, todo lo hace, todo lo pone al servicio de la humanidad, con la intención, por supuesto, de bendecirnos. Es el enemigo, es el diablo el que lo utiliza de mala forma. Si usted quiere tomar cualquiera de estas esencias, ¿verdad?, para cualquier uso que sea probado, que sea sano, que sea bueno, pues yo estoy seguro que el Señor
se va a sentir muy contento de que usted aproveche lo que él mismo creó con sus propias manos para que su organismo, sus intestinos, su estómago, su piel, sus heridas, bueno, lo que sea que se utilice, sea sanado, sea rejuvenecido. Entonces aprovechemos todo esto que Dios creó para nuestro uso diario. Amén.